libro profético de Ageo. We'll open up the prophetic book of Haggai, Profetas menores, libro de Ageo. one of the minor prophets, En nuestras Biblias, la sección de los profetas menores, in the section of the minor prophets of our Bible. muchas veces la menos visitada por nosotros. Sometimes it's the least visited by us. Pero ahí está el libro de Ageo But here we have the book of Haggai con grandes principios del reino de Dios with great principles of the que nos kingdom of God. desafían a buscar un encuentro con Dios. They challenge us to encounter God. Libro de Ageo, The book of Haggai, vamos a estar usando todo el libro, we'll be using the whole book, pero vamos a estar leyendo versículos claves del libro. but we'll read key verses of this book. El tema de esta mañana And the theme for this morning aparece allí en la pantalla. is up here on the screen. La gloria postrera será mayor. The later glory will be greater. La gloria postrera será mayor. The last glory will be greater. ¿Cuántos lo están creyendo ya? How La many of you gloria can believe postrera that? será mayor. Gloria a Dios. The later glory will be greater. Dios tiene una gloria mayor God has a greater glory para cada generación de su pueblo. for every generation of Y de his eso nos people. habla el libro de Ageo. And that is what this book speaks about. Vamos a estar buscando allí versículos clave de este libro. Bueno, Ageo capítulo 2, Key verses, chapter 2, versículos 3 y 4 verse 3 and 4, y versículo 9. and verse 9. Vamos a estar leyendo específicamente el versículo 3, el versículo 4 y el versículo 9. We're going to read verse 3, verse 4, and verse 9. Aunque usaremos todo el libro, Even though we'll use the whole book, estos versículos son claves but these verses are key para entender el mensaje del profeta. to understand the message of the prophet. Dice así la palabra del Señor. ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadak, sumo sacerdote, y cobrar ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Who of you is left who saw this house in its former glory? How does it look to you now? Does it not seem to you like nothing? But now be strong, declares the Lord. Be strong, Joshua, son of Jodasak, the high priest. Be strong, all you people of the land, declares the Lord. And work, for I am with you, declares the Lord Almighty. Versículo 9, clave en el libro. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. The glory of this present house will be greater than the glory of the former house, says the Lord Almighty. And in this place I will grant peace, declares the Lord Almighty. Gloria a Dios. Aquí está la frase clave del libro Here we have the key phrase que da tema a esta conferencia. that will give the theme for this La conference. gloria postrera de esta casa The present será glory mayor que la primera, will be greater than the ha former dicho glory. Jehová de los The ejércitos. Lord Almighty has said. La gloria postrera será mayor. The present glory, La gloria postrera será mayor. the Gloria a present Dios. glory will be greater. Esperamos que la gloria postrera sea mayor. We hope that the present glory can be greater. Oramos al Señor, Padre, te damos gracias We thank you por esta oportunidad for this de opportunity estar en tu presencia, of being in your presence, para escuchar tu palabra, to listen to your para word, encontrarnos contigo, to encounter ourselves para with tener you, un encuentro con tu gloria, to encounter ourselves que with nos your glory, transforme that transforms a la imagen us de Jesús. to the image of Christ. Necesitamos, oh Dios, We need Christ, una visitación de tu a gloria visitation of your en glory medio de nuestra in generación. the midst of our generation. Y aquí estamos, And we are a la here expectativa de grandes cosas. in the expectation of great Háblanos, things. Dios, en esta mañana. Speak to us this Habla a tu morning. pueblo. Speak to your Y people. cuando tú nos hablas, Señor, And when you speak, levantamos a ti nuestro corazón we will lift up our y hearts te to glorificamos y te you, exaltamos, and we will glorify porque you, tú eres digno de recibir toda gloria. for you are worthy of En all el nombre glory. de Jesús. In Jesus' name. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Gracias, Dios. Thank you, my God. Amén. Gloria a Dios. Amén. Revisando las páginas de la Biblia, Going to the pages of the Bible, nos damos cuenta de una verdad relevante a la luz de la palabra. we find a relevant truth in the Esta light verdad of the nos word. asegura que a lo largo de la historia, And it shows you that throughout history, Dios ha insistido God has insisted en entronizar su gloria in putting His glory en medio de su in pueblo. the midst of His people. Desde principio a fin, From beginning to end, vemos el gran proyecto de Dios. we see the great project of Vemos el God, gran propósito de the Dios great purpose of God, de entronizar su gloria of putting His glory en medio de su pueblo, in the midst of His de people, hacernos participantes de su and gloria. to make us participants of La His gloria de glory. Dios
The glory of God is que nothing la else intervención de su majestad. than the intervention of La His Majesty. intervención poderosa de la majestad de The Dios powerful intervention of God's que glory cambia todas las cosas. that changes all things. Cuando Dios interviene con su gloria, When God intervenes with His Dios glory, manifiesta su He voluntad manifests His will, y hay una transformación. and there is a Hay un transformation. cambio. There is a change. Todo es diferente. Everything is different. No importa cuál sea el escenario. Doesn't matter what the No scene importa is. cuál sean las ataduras. Doesn't matter what the No bondage importa is. cuál sean los desafíos. Doesn't matter what the No challenges importa are. cuán grande sea la oposición. Doesn't matter how great Cuando opposition Dios is. entroniza su When gloria God brings His en glory medio de su in pueblo, the midst of His people, todo cambia. everything changes. Radicalmente todo es Radically, diferente. everything is different. A lo largo de la historia Dios ha insistido en ese propósito. And throughout the story, God has insisted in this. Revisemos las páginas de la Biblia Look through the pages of the y Bible, confirmémoslos en esta and you mañana. can confirm that this morning. En el huerto del Edén, In the Garden of Eden, Dios puso su gloria. God put His La glory. gloria de Dios habitó con la primera pareja, Adán y Eva, The glory of God en lived el huerto del Edén. among the first couple. Adán y Eva eran participantes de la gloria de Adam Dios. and Eve were participants La of His creación glory. testificaba de la gloria del Creador. The whole creation testified Y of esta His primera glory. pareja And this first couple tuvo el gran privilegio had the great de privilege poder tener una comunión especial con el Rey de of having Gloria. a special communion with God. Adán y Eva participaron de esa gloria. They participated of this glory. Lamentablemente sus pecados But sadly, their sin les hizo ser expulsados del huerto. made them to be pushed out El of the pecado garden. hizo separación entre Dios y ellos. Sin made a separation among Sin them embargo, and God. But yet, Al ser expulsados del huerto when they were kicked out of y Eden, venir las consecuencias del pecado, and the consequence of sin Dios no comes, canceló su propósito God did not cancel His de purpose entronizar su gloria. of bringing His Dios glory. insistió God en insisted extender su in misericordia, extending His en mercy prolongar su gracia and prolonging y en His seguir grace trabajando and keep working para que su propósito so that His fuera purpose cumplido en medio del would be pueblo. fulfilled among His Por people. eso vemos caminando en la historia So as we walk through the story, que we donde see quiera que hubo un patriarca que levantó un altar, that wherever there was allí se manifestó la gloria that de Dios. wherever an altar was Otro lifted. momento en la historia fue los patriarcas. In another time in the Los story, patriarcas when adoraron a Dios they would praise y God, siempre que levantaron su altar, and every time they would lift la up an gloria de altar, Dios se manifestó de una manera especial. the glory of God was Recordemos manifested. uno de los ejemplos. Look at one of these Abraham, el examples. padre de la fe. Abraham, the father of Génesis faith. capítulo 15. In Genesis chapter 15, Abraham había recibido promesas de pacto. Abraham had received Dios le había dicho, vas a tener un hijo. a promise of covenant. De You will ese have a hijo va a son. venir una gran Out descendencia. of your son will be a great A ese descendant. pueblo le voy a dar una tierra. And to those people I will Y give a de esa land. tierra va a salir tu simiente, And out of that land will en la come cual your serán seed, benditas todas las familias de la throughout tierra. which all generations will be Abraham blessed. tenía promesas de pacto. Abraham had Y promises of recibiendo covenant. esas promesas, And by receiving Abraham them, preparó su corazón he prepared his heart para consagrar su pacto con Dios. to consecrate his Sacrificó covenant los with God. animales, He would sacrifice los the partió a animals. la mitad, He broke them in half. preparó la ofrenda, The offering was prepared, consagrando su corazón a Dios. consecrating his heart Avanzó to God. la noche, dice la Biblia. And it says that the night went on, Oh, y Abraham estaba allí esperando que Dios manifestara and su Abraham gloria. was there waiting for his glory to be Cuando era bien manifested. tarde en la noche, dice Génesis 15, And when it was late at night, la Genesis 15 gloria de Dios says hizo acto de presencia. that the glory of God Una made a presence antorcha encendida that a lit up se fire movía en medio de los sacrificios. would move among the Era la sacrifice. presencia visible de la And it gloria was de the Dios. visible presence of the Abraham glory of estaba God. teniendo un encuentro con la gloria de Dios. Abraham was having an Abraham encounter no with tuvo que God. pasar entre los sacrificios. There was something passing O among según the las costumbres de la sacrifice. época, And according to the así se customs, consagraban los pactos. this is how covenants were Ambas consecrated. partes, ambos participantes Both participants pasaban entre los sacrificios, would walk among the confirmando sacrifice, su compromiso, su responsabilidad. confirming their Pero en responsibility. esta ocasión But in this no fue occasion, así. it wasn't Abraham like that. solamente observó Abraham just cómo la observed antorcha de Dios how God's se paseaba fire en medio de los sacrificios would walk y Dios among le the hablaba sacrifice, and God y would le speak, confirmaba las and he promesas confirms his y le promises. decía, And he would voy a say, hacer de ti una gran I will make a nación, great nation. te voy a entregar la tierra que fluye leche I y will give you miel the land y that, en tu simiente and in your serán seed, benditas todas las familias de la all tierra. of the families of the land Donde will be quiera que blessed. hubo un patriarca Wherever there was a priest levantando un altar, that was raising up allí an se cumplió el altar, propósito de Dios. his purpose was La fulfilled. gloria de Dios se His manifestó glory was manifested de una manera especial. in a special way. Avancemos más en la historia Let's look further y on in the veamos story. Israel peregrinando en el desierto. And you see Israel that's walking among the Israel desert. recibió un modelo de adoración And Israel receives de a model parte
on behalf of el God. tabernáculo. In the tabernacle. El tabernáculo estaba en medio del The campamento. tabernacle was in the middle of Tres the tribus camp. acampaban al norte, And there were the tribes who were at tres the al north. sur, 3 at the south, tres and al 3 at the north. oriente, 3 at the east, tres al and 3 occidente. at the west. Pero en medio del campamento But in the midst of this estaba el camp tabernáculo. was the tabernacle. Y sobre el tabernáculo And above the tabernacle estaba la gloria de Dios. was the glory of God. La gloria de Dios que se hacía The visible. glory of God that was De visible. día era una nube, By day it was a de cloud. noche era una columna de By fuego. night it was a Una vez cloud más, of fire. Dios confirmaba su proyecto. And once again God was Dios confirming confirmaba his su project. propósito. He was confirming his Hacer purpose. habitar su gloria en medio de su His pueblo. glory was among Hacer his que people. su gloria habitara en medio del That campamento de his glory would Israel. live in the camp of Israel. Lamentablemente Israel But sadly estaba Israel mirando las dificultades del desierto, was looking at the desert los difficulties, desafíos del desierto, the challenges of the y no se dio desert, cuenta and it did not que eran realize participantes de la gloria de that they were Dios. participants of Aquella God's generación glory. tuvo que desaparecer And that y generation Dios was levantar lost. una generación nueva And Lord que lifted entrara up en la a new tierra, generation that will go o into the porque land. no se dieron cuenta Because they did not que lo más realize importante que había en el that the campamento most important no thing era in la all the provisión camp de pan, no was era la not provisión de provision, carne, was not the no era provision of ninguna meat, de sus necesidades, any of their sino needs. era la gloria de Dios que habitaba but it en was the medio de glory ellos. of God that was in the Dios midst of them. sintonizó su gloria God synchronized his porque glory ese ha sido el propósito supremo de su because reino. it has always been his sublime Más purpose. adelante en la historia And later on vemos in que the este story, mismo propósito se cumple una vez más. you see this purpose being Cuando fulfilled Salomón once levanta again. el gran templo, When King Solomon lifts up en the temple Jerusalén, in Jerusalem, el templo que fue construido the temple that was conforme constructed, al anhelo del corazón de David, that was in the heart of David, por permisión divina, by the aquel permissible templo will of majestuoso God, that fue great levantado en el monte de temple was Sión. lifted on Zion. Y como decíamos ayer, dice la Biblia, And how we said yesterday, que cuando el templo fue consagrado that when the temple was y Salomón consecrated, oró al Señor, and Solomon prayed la to the gloria Lord, de Dios the glory of hizo God acto de presencia. made its presence Ese there. templo, por muy majestuoso que And fuera, the temple, no matter how no majestic estaba it completo was, it was not si la fulfilled gloria de Dios no lo llenaba. until God's Y glory dice la Biblia filled que it. cuando Salomón oró, And it said el that when fuego Solomon cayó prayed, del cielo. fire fell from La heaven. gloria de Dios llenó la The casa. glory of the Lord Los filled the sacerdotes house. The no priests podían ministrar. could not minister. El pueblo cayó bajo el peso de The esa people gloria. fell under the weight Una of vez this más glory. se confirmaba el Once propósito. again, the purpose was confirmed. Dios quiere habitar su gloria God wants to en bring medio de his su glory pueblo. in the midst Dios of his quiere people. visitarnos con su gloria. He wants to visit Dios us quiere encontrarse con nosotros glory, y encounter us, manifestar and manifest la majestad de su the gloria. majesty of his Oh, glory. más adelante en la historia And later on in the llegó el story, momento más crucial de todos. the most La crucial gloria point of de all, Dios the glory of se God manifestó de una manera suprema. manifested itself La in a special manifestación way. más grande de la gloria de The Dios greatest manifestation of ocurrió a God's través glory de nuestro Señor Jesucristo. was through our Lord Jesucristo Jesus vino a la Christ. tierra. He came to Jesucristo era el verbo encarnado. earth. He was the Verb in Jesucristo flesh. era el Hijo del Dios He was the viviente. Son of the living Jesucristo God. era el portador de la gloria He de was Dios. the carrier of God's El glory. apóstol Juan lo dijo. The Apostle John El said verbo it. se hizo The carne Verb became y habitó flesh, entre nosotros. and it lived among Y us. vimos su gloria. We saw his Gloria glory, como el unigénito del the Padre, glory of the only begotten lleno de Son, gracia y de verdad. filled with glory and Juan with decía, a Dios nadie lo vio jamás. truth. And John said, no one ever saw El God, unigénito Hijo que está en el seno del Padre, but the only Él Son le ha dado a conocer. has given him to Jesucristo be en la known. tierra Jesus here on era earth la manifestación suprema de la gloria de was Dios. the manifestation of Jesucristo en God's la glory. tierra era el Dios hecho carne. He was God in Jesucristo en la flesh. tierra manifestó la gloria de Dios de una manera incomparable. Jesus manifested God's glory Cuando in Cristo like no perdonaba other way. pecados, And when Jesus forgave sin, ahí estaba la gloria de Dios. there was God's glory. Cuando Cristo sanaba enfermos, When he healed the sick, ahí estaba la gloria de there Dios. was God's glory. Cuando Cristo estaba fuera de demonios, when he would cast out demons, ahí estaba la gloria de Dios. there was God's Cuando Cristo glory. resucitaba muertos, When he rose the ahí dead, estaba la gloria de there Dios. was God's glory. Cuando Cristo predicaba sus grandes enseñanzas, when he preached his great ahí estaba la teachings, gloria de there was Dios. God's glory. Cuando Cristo murió en el And Calvario, when he died on the ahí cross, estaba la gloria de there Dios. was God's Cuando glory. Cristo se levantó de los muertos And when he rose victorioso, from the dead, ahí estaba la there was his manifestación glory. suprema de la gloria de the Dios manifestation of his a favor glory de los hombres. in the favor of men. Dios manifestó su gloria God manifested his en la glory persona de su Hijo. in
in the person of his son. Pero la gran noticia en esta mañana But the great news this es morning que cuando el is Hijo terminó su ministerio that when the son y nos finished his reconcilió ministry, con el Padre and he y reconciled tenía us que with the volver al Father, cielo and he had to go back a to heaven sentarse a la diestra del trono to de sit Dios, at the Lord's right hand, no se llevó la gloria, did not take his glory with no him. se llevó la gloria de Dios con él, He did not take God's nos glory las with dejó a him. nosotros, He left it to us. nos hizo portadores de esa He gloria. made us Por carriers eso of si that seguimos glory. avanzando en la That historia, is why if we go nos damos on, cuenta we que la realize gloria de Dios that the glory ahora of se God manifiesta a través de nosotros. now is manifested Jesús through nos dio us. promesas, Jesus gave nos us dio la gran promises. promesa del He Padre. gave us a great promise of the Jesucristo nos Father. dijo que Jesus seríamos said portadores de la that gloria de we'd be Dios, carrier of God's que seríamos glory. templo del Espíritu That Santo, we'd be temples que of the Holy seríamos Spirit. templo del Dios We'd viviente. be temple of the Ahora la living misma God. gloria que habitó en el Edén, So now the glory that was la in misma Eden, gloria que habitó en el altar, the same glory la that was in misma the gloria que altars, habitó en el tabernáculo, the same glory that was in la the misma tabernacle, gloria que llenó el templo, the same glory that la filled the misma temple, gloria que se manifestó en the Jesús, same glory that was está manifested through dentro de Jesus, nosotros is now a within través de la us, persona del Espíritu through the Santo. person of the Holy Oh, somos Spirit. templo We del are Espíritu temples Santo de of the Dios. Spirit of Somos God. templo del Dios viviente, dice la We palabra. are temples of the La living gloria de God. Dios está dentro de nosotros. And the glory is La within iglesia es us. portadora de la gloria de Dios de una manera especial. The church is a carrier of God's Estamos glory. disfrutando las primicias de lo que será la eternidad. Gloria a Dios. We La are gloria de Dios enjoying está the con first nosotros. harvest of what will eternity La gloria de be. Dios está en nuestros corazones redimidos. The glory of God Lo is in our sientas o redeemed no lo hearts. sientas, Whether you feel it or Dios you está don't. viviendo dentro de God is ti. living within Gloria a you. Dios. Te dices o no te dices. Whether he Oh, tells Dios you está so viviendo dentro de or not, ti. God is living within Tiembles you. o no Whether you tiembles. shake or Si not. eres redimido por la sangre If de you are Cristo, redeemed by Jesus' eres blood, tabernáculo del Dios you are viviente. tabernacle La of the gloria de temple. Dios está The dentro de glory ti. of God La is gloria de within Dios you. habita en The nuestros glory of corazones. God lives within our Somos hearts. portadores We de la are gloria de carriers Dios. of His glory. Aleluya. Gloria a Dios. El gran proyecto de Dios se está cumpliendo. The great project of God is coming to Aleluya. happen. Gloria a Dios. Dios está morando en medio nuestro. God is moving within us. Dios está teniendo comunión con nosotros. God is having communion Sus with us. promesas de pacto se han cumplido. His promises of covenant No are te dejaré fulfilled. I will not y leave no you. te desampararé. I will not forsake Estaré you. contigo para siempre. I will be with you forever. Estaré contigo todos los días hasta el fin del I will be mundo. with you for all days Oh, no till sé the si puedes last. entender y I don't know if confirmar la palabra en you esta can mañana. understand or confirm Gloria a that Dios, word. el alto y sublime, The el high que and habita en la sublime, eternidad, the one who lives cuyo for nombre es el eternity, Santo de Israel, whose name is el the que Holy habita en of las Israel, alturas the one who lives y en in la the high, santidad. the one who lives También in habita con el holiness, quebrantado y humilde de also espíritu. lives in the broken También of habita heart, con aquellos que se humillan en su also presencia. lives with those who Oh, humbly dice for la the palabra presence, para hacer vivir el espíritu humilde. to make the humble Oh, spirit para live, restaurar el corazón to quebrantado. restore the broken heart. Dios ha hecho morada en nuestros corazones. God has made our hearts Y esto move. solamente es primicia de lo que viene. And this is just the first La Biblia nos harvest enseña of what is to come. Que el propósito de Dios será consumado. The word of God says that his Que purpose cuando will be Jesucristo consumed. venga, That when Jesus toda la comes, tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios. all land will be filled with his knowledge. Se llenará la tierra de la gloria de Dios, His land will be filled with así his como las knowledge. aguas cubren el mar. Just how the waters clothe Y the estaremos sea. en la nueva Jerusalén, And we will enter the new Jerusalem, la morada eterna de los redimidos, the eternal home adorando a of the Dios redeemed, por los siglos de los siglos. worshiping God for the No habrá necesidad de sol, for centuries, no no habrá need for necesidad sun, de lumbrera, no need for light, porque la gloria de Dios lo va a iluminar because todo. God's glory will light Allí estaremos everything. los redimidos The redeemed will be there, de todo linaje, of all lineage, pueblo, of all people, tribu, of all tribe, lengua, of all tongue, nación, of all nation, adorando al que está sentado en el worshiping the one who trono, is seated on the adorando throne, al Cordero, worshiping the cada a redeemed, cada con su gloria, face to face with disfrutando his la glory, plenitud de su presencia. enjoying the plenitude En of his ese presence. momento And in that será moment, consumado el gran propósito de Dios. the great purpose will be El gran consumed. proyecto de Dios será cumplido. The great project, La gloria de Dios the glory of God, habitará en medio de su pueblo will live among his por people los siglos de los for siglos. centuries of Y a pesar de centuries. toda oposición que ha habido en la historia, And even though there has been toda opposition, oposición demoníaca, all demonic toda oposición opposition, humana, all human toda opposition, oposición pecaminosa, all sinful Dios opposition, cumplirá su propósito. God will fulfill his El Rey de purpose. Gloria habitará en medio de The nosotros. King of Glory will live Postraremos among us. nuestros corazones, We will carry our pondremos hearts. nuestras coronas a We sus will put our pies throne, y our crowns at cantaremos his con los feet. millones de los ángeles And we will sing with the al que millions está of sentado en el angels to the trono one who is y al seated on the- Cordero. through the Lamb. Sea la gloria, Be all glory, la honra, honor, la alabanza, praise, el poder, the power,
el imperio, la majestad, la riqueza, por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Blessed be the name. No sé si te das cuenta en esta mañana And I don't know if you can see this morning que somos parte de un gran proyecto. that we are a part of a great project. Somos parte de un gran programa. We are a part of a great El program. programa del reino de Dios en la The tierra. program of God's Cuando kingdom. revisamos estas verdades, When we look at these truths, tenemos que llegar a una idea fundamental en esta we have mañana. to come to an ideal La truth. solución para nuestra generación The solution for our generation es una visitación poderosa de la gloria de Dios. is a powerful visitation of the glory of God. Lo único que puede traer una solución para nuestra generación actual The only thing that can bring a solution for our generation es que Dios intervenga con su gloria. is that God may intervene with Es que His Dios nos glory. visite con su gloria. Is that God may visit Que us la with His majestad glory. de la gloria de Dios nos sorprenda. That His majesty may surprise Que algo us. sobrenatural suceda. That something supernatural Oh, la happens. solución para esta The generación solution for this generation no son los programas que la iglesia pueda is not producir. programs that the church can La have. solución para esta The generación solution for this generation no son los ministerios que la iglesia pueda is generar. not the ministry that the church La can solución have. para esta generación The solution for this no es generation ningún entretenimiento que podamos hacer para atraer las is vidas. not any entertainment to bring life. La gente está atada. People are La gente está binded. cautiva. They're captive. La gente está endemoniada. They are demon possessed. La gente está maldecida. They are cursed. Oh, nuestra sociedad se está hundiendo. Our society is Oh, en falling. cualquier país del mundo está la crisis. In all countries, La única solución para esta the generación, only solution for this antes que generation Cristo venga, before God es que la comes, gloria de Dios is nos that God's visite. glory will visit Es que el us. Señor derrame su Is that gloria. the Es Lord que will pour tengamos un out. avivamiento. That we have a Es que revival. venga un That Pentecostés. a Pentecost Es que will suceda come. algo extraordinario. That something Es que extraordinary will tengamos un happen. encuentro con la majestad de will have Dios. an encounter Oh, with que God's Dios majesty. entronice su presencia That God will en medio de bring His nosotros. glory among His people. Es la única solución para That is nuestra our only generación. solution. Dios está buscando a esa gente. And God is seeking for these people. Gente que tenga sed y hambre por la gloria de People Dios. that are hungry and thirsty for God's Gente glory. que se dé cuenta que está viviendo en una generación decisiva. People that will realize they live in a decisive Quizás generation. la generación que le ha tocado vivir Maybe the generation you have la lived, recta final de la historia antes que that Cristo have- venga. that have lived the final history before Christ Una comes. generación que tiene que decidir el rumbo de millones de almas. The generation that has to decide Estamos the viviendo fate. en la generación de los últimos tiempos. We are living the generation of the Nos last ha tocado days. ser los corredores We have been. del último tramo. We have to be the runners of the Nos han last. entregado el legado espiritual nuestros padres. Our fathers have given Oh, us the un legado legacy. cristocéntrico. A legacy that has Un legado Christ-centered. pentecostal. A Pentecostal Un legado legacy. misionero. A Nos missionary ha sido legacy entregado. has been given Nos to toca a us. nosotros levantarnos And we have to stand y up vivir un cristianismo auténtico. and live an authentic Un cristianismo Christianism lleno de gloria de that is Dios. filled with the Un glory of cristianismo God, lleno de lo sobrenatural de That is Dios. that is filled with No podemos supernatural. reducir el cristianismo a una religión, We cannot reduce it a to una religion, práctica semanal, to a una weekly misa practice, dominical to a prayer that o we a do un on programa Sunday, eclesiástico. to a program Tenemos that que we pararnos have. entre el cielo y la tierra We gotta stand between y heaven buscar un and earth encuentro con Dios and find an encounter y decirle, with God Señor, and say, Lord, visítanos con tu gloria, visit us with your glory. sorpréndenos con tu Surprise us gloria, with your glory. entroniza tu gloria, Bring your que los glory. cielos se abran, That your heavens que tu be gloria open. descienda, That your glory que may todo fall. cambie, That que everything todo sea changes. diferente, That everything que is todo se different. That transforme everything be para la gloria de transformed tu nombre. for the glory of your name. Dios está buscando ese remanente fiel. God is looking for that remnant. ¿Habrá alguien aquí en esta mañana con esa sed de la gloria de Is Dios? there anyone here who is thirsty for that glory? ¿Habrá alguien aquí en esta mañana que se da cuenta Anyone here that que la realizes única solución para nuestra that generación the only solution for our generation es una visitación poderosa de la gloria de Dios? is a powerful visitation of God's Si glory? tienes esa hambre de Dios, And if you are hungry para for ti es la God, palabra en esta then the mañana. word is for you this morning. ¿O qué tiene que suceder para que la gloria de Dios nos visite? What has to happen for God's glory to visit us? ¿Qué tiene que suceder para que la gloria de Dios nos sorprenda? What has to happen for God's glory to surprise ¿Qué tiene que us? suceder para que Dios entronice su gloria en medio de su pueblo? What has to happen for God to enthrone His glory? Podemos in His visitar people? toda la Biblia We could visit
at the whole Bible. Y la Biblia tiene la respuesta. And the Bible has the answer. No hay que buscar revelaciones nuevas. You don't need to look for a new La Biblia revelation. tiene la respuesta. The Bible has the answer. No hay que buscar profetas nuevos. You don't gotta find new La Biblia prophets. tiene la The respuesta. Bible has the answer. ¿Cómo recibir una visitación de Dios? How do I receive a La Biblia visitation? tiene la The respuesta. Bible has the Podemos answer. ir desde Génesis hasta You Apocalipsis can go from Genesis to y encontrar Revelation la respuesta de Dios. and find God's answer. Pero en esta mañana nos sentimos guiados But this morning we feel guided a buscar esa respuesta en el libro profético de Ageo. to find the answer in the prophetic Ageo, book aunque of fue un Haggai. profeta antiguo, He who was an old prophet. tuvo un trato de Dios con el pueblo. He had he Y hay dealt with the principios people of en el- God. And there's principles in Que his los book vemos reproducidos en el Nuevo that we Testamento, see being reproduced que in lo the New vemos Testament. cumplido a lo largo de la historia, That we see it being fulfilled throughout en the todos los story. grandes avivamientos que han sucedido. And all the great Estos revivals. principios se han cumplido. These principles have Por lo come tanto, to son los pass. principios del reino de Dios aún para nosotros. Therefore, they are the principles of God's Si kingdom queremos for una us. visitación de la gloria de Dios, If we want a visitation hay of que His caminar en Spirit, los principios del reino de we Dios. have to walk in His Dios principles. no se va a adaptar a nosotros. God will not adapt to us. Nosotros tenemos que subir a la estatura de We Dios. have to go up to the stature Tenemos que of God, meternos en la dimensión de Dios. to go into His Caminar en las dimension, leyes de su reino, to walk in the laws en los of His principios de kingdom, su reino. the principles of His Y la kingdom, gloria de Dios nos va a sorprender. and the glory of God Y will la gloria de surprise Dios nos us, va a visitar. and it will visit us. Veamos algunos datos interesantes Let's look at some important para facts introducirnos en el libro de Ageo. to introduce ourselves Ageo in this fue un book. profeta del post-exilio. He was a prophet. Ageo fue un profeta levantado para ministrar a Israel en el tiempo del post-exilio babilónico. He was a prophet and post-exile of the Babylons. Según los comentaristas, According to the Ageo commentaries, ministró en el año 520 a.C. he ministered in the year 520 Israel before había Christ. regresado del exilio en Babilonia. Israel had come out Habían of estado exile from 70 Babylon. años de cautiverio. They had been captive for Habían 70 venido las years. primeras expediciones The first expansions had con come Zorobabel, el gobernador, with the governor con Zorobabel, Josué, el sumo sacerdote. with Josué the high Y priest, Dios levantó al profeta Ageo and God lifts up con this un prophet mensaje para esa with a generación. message for this generation. Ageo era contemporáneo con el profeta Zacarías. He was in the same age Ageo range y as Zacarías ministraron juntos, Zechariah and him ministered animando al together, pueblo encouraging a la the people reconstrucción del to templo, reconstruct the a hacer la temple, obra de Dios. to do God's will. Cuando avanzamos en estos datos preliminares del libro de Ageo, nos damos cuenta que la labor profética de Ageo We realized that his prophetic se enfocó focus was focused en animar al pueblo in encouraging the a, people a construir el templo en Jerusalén. to reconstruct the temple. Israel of había Jerusalem. regresado, Israel had come había back. permiso para que el templo fuera edificado. They had the permission for the temple Los to be judíos no edified, tenían todos los recursos para hacerlo. but the Jews did not have La all the oposición resources. se había levantado Opposition had been y habían impedido que la obra continuara. high and they stopped La the work. construcción estaba detenida durante 20 años. Construction had been stopped Los for judíos 20 empezaron a years. construir el templo. The Jews had started La to build. oposición se levantó. The opposition rose. Se detuvo la obra The work was y stopped. estuvo detenida 20 años. And for 20 years it had Dios been levanta stopped. al profeta Ageo God lifts up con this un prophet mensaje de ánimo para with el a pueblo. message of encouragement for the Este people. libro contiene 4 mensajes proféticos This book contains 4 prophetic que messages fueron anunciados por Ageo that were en un announced by the periodo de prophet 4 meses. in a period of Ageo 4 months. comparte estos 4 mensajes, And he shared these 4 despertando el messages, espíritu de Zorobabel, waking up the spirit of Zorobabel, despertando el espíritu de Josué waking up the spirit of y despertando Joshua, el espíritu del remanente fiel. and waking up the spirit Gloria a of the Dios, eso es lo faithful que va a remainder. suceder en esta mañana. And that is what will happen this Dios va a morning. despertar nuestro espíritu de God una will manera wake up our especial spirit in a special para way, entender lo que Dios quiere hacer so con we can nosotros. understand what God wants Cuando to do vemos with el us. libro de Ageo, And we see the book of encontramos Haggai, principios en el libro de Ageo we find 3 que son factors aplicables para nosotros. that can be applied Por to eso en us. esta mañana vamos a estar hablando That's why this morning we'll de talk 3 about factores indispensables 3 indispensable factors para experimentar una visitación de la gloria de Dios. to experience a visitation of 3 God's glory. factores indispensables. 3 indispensable factors. 3 factores que se tienen que alinear 3 factors that have to be para in que la line gloria de Dios nos visite. so that God's glory can visit us. Porque no hay visitación de gloria a Dios hoy en día. Because there is no visitation of ¿Por God's qué no se glory ven más today. avivamientos hoy en Why día? don't we see more revival ¿Por qué today? Dios nos sorprende con su gloria a su pueblo hoy en día? Why doesn't God surprise us with His glory Simplemente today? porque alguno de estos factores falta en el escenario. Simply because we're missing one of these Cuando 3 estos 3 factors. factores se alinean, When we have these 3 factors cuando estos 3 aligned, factores se manifiestan, when they are manifested, no hay que provocar el avivamiento. revival does not No hay need to que be provoked.
producir el avivamiento. It does not need to be Hoy hay produced. mucha gente inventando avivamiento. A lot of people are making Hoy hay up mucha gente revival. fabricando avivamiento. They're constructing Hoy hay mucha revival. gente haciendo eventos. They're making Hoy events, promocionando su propio ministerio, promoting their own anunciando ministry, su propio nombre y announcing diciendo their que name, eso es avivamiento. saying that that No, is revival. avivamiento no es eso. That is not Encuentro revival. con la gloria de Dios no es eso. Encounter with God is Encuentro not con la gloria de that. Dios Encounter es with God's alinearnos glory. con su voluntad, It's aligning ourselves hacer to lo His que nos will, corresponde hacer doing what we y need to esperar do, que Dios nos sorprenda. and waiting for God Y to en cualquier surprise us. momento, And in any de given moment, repente, out of all of Dios a hace sudden, acto de presencia. God makes His presence La gloria de show. Dios se manifiesta. His glory is La manifested. majestad de Dios se hace visible. majesty Convicción is de visible. pecado viene sobre el pueblo. Sin of conviction of Sanidades, sin, healing, milagros, miracles, señales signs empiezan a aparecer. appear. Multitudes vienen a los pies de Cristo. Multitudes come to Y Christ's entonces nos feet. damos cuenta And then we que no han realize sido nuestros programas, that it was not our ni han sido program. nuestros eventos, It was not our ni han events. sido nuestros It proyectos. was not our Ha sido project. It has el been que se ha God. entronizado en medio de su pueblo, Who has enthroned himself in manifestando the la midst of his majestad de su gloria. people, manifesting his Por lo glory. tanto, Ageo nos enseña So Haggai shows us que hay tres factores que deben alinearse that there's three factors that have to para be que la aligned gloria de Dios nos visite, so that his glory will visit para us, tener un encuentro con la gloria de Dios. to have an encounter with Todo God's está en el glory. libro de Ageo, And it's all así in que the vamos a book, estudiar el libro de Ageo por unos minutos so we're going to study it y for a few vamos a ser minutes, desafiados por la palabra. and we are going to be Primer challenged by the factor para word. que la gloria de Dios nos visite, The first factor for God's glory to la visit us, expectativa del pueblo. the expectation of the people. La expectativa del pueblo. The expectation of the Lo people. que Dios va a hacer What God is going es to do en respuesta is in an a la answer expectativa del pueblo. to the expectation of the people. Entienda usted por expectativa And you need to understand that by lo que estamos expectation esperando, is what we are waiting lo for, que estamos anhelando, what we are desiring, lo que deseamos, what we desire, lo que arde en nuestros corazones con toda pasión. what is burning within our Eso es hearts. expectativa. That is expectation. Oh, nuestro sueño, Our dreams, nuestra visión. our vision. Esa es la expectativa. That is the Primer factor expectation. para que la gloria de Dios se manifieste The first factor for his glory to be es la manifested expectativa del pueblo. is the expectation Veamos of el the libro de Ageo people. Let's look in the book of y démonos Haggai, cuenta que el pueblo se había descuidado espiritualmente. that the people had not been taking care El of their pueblo no spiritual tenía life. una expectativa de una visitación de Dios. They were not expecting a visitation from El God. pueblo simplemente estaba tratando de subsistir. They were just trying to survive. Estaba tratando de sobrevivir. They were trying to survive. Dios levanta al profeta Ageo So God lifts y up this amonesta al prophet pueblo and encourages the porque people habían postergado el tiempo because they had postponed the el time, tiempo de la visitación de Dios. the time of the visitation. Habían postergado el tiempo de la construcción del templo. They had postponed the time of Oh, the la temple being construcción del built. templo se había detenido. The construction had Los been judíos stopped. decían, no es el tiempo. The Jews would say No es "It el is not the tiempo time. para que la casa de Dios sea It is edificada. not the time for God's house to be Sin embargo, ellos edified. tenían sus prioridades invertidas. But they had their priorities Cada uno twisted. estaba edificando su propia casa. Everyone was edifying their Cada own uno estaba home. llevando adelante su propio proyecto. Everyone was taking on their Dios own los projects. amonesta a través del profeta And God tells them through the prophet. y le dice, mi casa está desierta. And they tell, and he says, Y "My cada house is uno de ustedes deserted." está corriendo a su propia casa. And you're running to your own O home a edificar su propia casa. to edify your A own levantar home, sus propios proyectos. to lift up your own La projects. obra de Dios estaba detenida. The works of God were 20 stopped. años estaba ahí el templo a medio hacer. 20 years the temple was halfway Oh, la built. oposición lo había logrado. Los Opposition judíos had- estaban desanimados. Opposition had happened. The Jews Sin embargo, were discouraged, but como yet, las prioridades estaban invertidas, because priorities were inverted, los judíos estaban viendo algo que era una realidad. the Jews were seeing a Había reality. falta de prosperidad en lo que hacían. They were lacking prosperity in what El they would profeta do. le dice, ustedes siembran mucho And the prophet said, "You sow plenty, y ciegan muy poco. but you reap very little. Echan en jornal en sacos rotos. You pour out your Oh, seeds. esperan la lluvia y la lluvia no viene. You pour out your seeds. You wait Esperan on la rain, the bendición rain y la doesn't bendición come. no llega. You're waiting on blessing, but it Porque han doesn't come. abandonado mi casa. Because you have left Han my dejado home. mi casa You desierta. have deserted my Y cada home. uno de ustedes ha corrido a su propia You casa. have ran to your own A edificar house su propio proyecto. to edify your own A project, levantar sus propios intereses. to lift up your own interests. Eso es una verdad inviolable en la Biblia. And that is a truth that you cannot Cuando violate. no le damos a Dios el primer lugar. When we do not give God Cuando the no first le damos a place. Dios lo mejor de nuestro When we tiempo. do not give God the Lo best mejor of de our nuestras time, energías. the best of our Lo mejor de energy, nuestras finanzas. the best of our Lo mejor de finances, nuestros talentos. the best of our Por talents, mucho que nos afanemos, no matter how hard no we work, prosperamos. we will not Porque aun prosper. cuando tengamos recursos materiales, Because even when we have nos the sentimos resources, vacíos, we are nos empty. sentimos secos, We are dry. sentimos que nos falta la We bendición de feel Dios. we are lacking
lacking God's blessing. Así estaban los judíos. That is how the Jews were. No tenían ninguna They expectativa. had no expectations. Se habían descuidado espiritualmente durante 20 años. They were careless spiritually for 20 Y years. Dios levanta al profeta Ageo And God lifts up para this prophet despertar la expectativa espiritual del to wake pueblo. up their Ageo se expectation. levanta And he is lifted up. y le dice al pueblo And he tells the lo que people tenían que hacer what they had to do para avivar su expectativa de to fe. revive their expectation. El pueblo of faith. tenía que tomar 3 actitudes They had to take up 3 para attitudes avivar su expectativa. to revive Y their ahí están los attitude. principios de Dios para nosotros en este And tiempo. those are God's principles for us Siguen today. siendo los mismos They're still the principios. same principles. Si queremos tener una expectativa de fe, If we want to have an en expectation una of visitación faith, de Dios, and a visitation en un from encuentro God, con la gloria de an Dios, encounter with God's hay que glory, asumir estas you actitudes. gotta take up these En primer attitudes. lugar, First of all, espiritualidad. Spirituality. Espiritualidad. Hay que buscar a Dios. Spirituality, you gotta seek God. Hay que buscar el rostro de Dios. You gotta seek God's face. Ageo capítulo 1, Haggai chapter 1, versículo del 7 al 11. verse 7 through 11. Después usted puede estudiar el libro y revisar estas citas. You could look up these Oh, verses Dios le está later. diciendo, busquen mi rostro. God says, seek my Suban face. al monte. Go up to the mountain. Traigan madera. Bring wood. Reedifiquen mi casa. Edify my house. Mediten en sus caminos. Meditate Oh, in your denme en walks. el primer lugar. Give me the El first pueblo place. tenía que buscar a Dios. The people had to El seek pueblo God. tenía que encontrarse con Dios. They had to find El pueblo God. tenía que buscar un encuentro con la gloria They de had to Dios. find an Tenían que encounter with entregarse God. a la oración. They had to give themselves Tenían que into entregarse prayer. al ayuno. They had to give Tenían themselves que into convocarse fasting. en santidad. They had to bring up Tenían que holiness. buscar el rostro de Dios They con had toda to seek insistencia. God's face with all existence. La espiritualidad es una actitud clave The spirituality para que is la a key- expectativa del pueblo sea avivada. is a key attitude for the expectation to be Unido a esa revived. espiritualidad, Together el with pueblo that, tenía que unirse. the people had to come Tenía que together. haber unidad. They had to have unity. Unidad de propósito. Unity of purpose. Unidad de proyecto. Unity of No project. podía estar cada uno buscando lo suyo. They couldn't all just be Tenían looking que for unirse their como own thing. equipo. They had to come Tenían together que as a team. trabajar unidos. They had to work together. Tenían que trabajar juntos. They had to work together. Zorobabel al frente. Zerubbabel and Josué el Christ, sumo sacerdote Joshua y the el priest, remanente fiel and the tenían que remainder unirse y faithful, trabajar they had to en la casa de come Dios together and work a in pesar God's de la house. oposición del enemigo. Besides of the enemy's Tenían que unir opposition. los corazones They had to unite y the trabajar para que la gloria de Dios se and manifestara. work so God's glory will be No manifested. podía haber individualismo. They could not be Tenía que haber un individuals. trabajo en equipo. They had to work Tenía as que a haber team. un ministerio en equipo. They had to work as Tenía a que haber una ministry. unidad genuina en el pueblo. There had to be a genuine Y entonces unity. Dios les iba a visitar. And then God would visit Unido them. a esa espiritualidad, And y united a with that esa unidad, spirituality and unity, una tercera actitud que vemos en el capítulo 2, third attitude we que see Dios in demanda chapter del 2, pueblo, that God es la asks for the santidad. people is holiness. Tenían que apartarse de toda inmundicia. They had Tenían to que push themselves apartarse away de from todo all worldly pecado. things, of all Tenían sin. que ser diferentes a los They had pueblos de la to be tierra. different of the Tenían people que of the ser land. íntegros. They had to- Tenían they que have to have caminar en integrity. integridad. They had to walk in integrity. Usted sabe lo que es integridad. You know what integrity Integridad is? es la armonía Integrity is the harmony entre nuestra personalidad interna of our inner y being nuestra conducta externa. and our outer Eso es conduct. integridad. Integridad That es is ser lo integrity. mismo por dentro que por fuera. Integrity is being the same on the inside Integridad es and on the vivir una vida outside. transparente de santidad y de obediencia a Dios. Integrity is having El a pueblo transparent tenía que life. santificarse. The people had to El be pueblo tenía que sanctified. consagrarse. They had to be El pueblo tenía que consecrated. ser diferente. They had to be different. Si el pueblo buscaba a Dios, And if they looked for God, si el pueblo trabajaba they junto worked together, y si el pueblo se santificaba, and if they were sanctified, Dios les iba a visitar. God would visit them. Oh, la voluntad de Dios se iba a glorificar en medio de ellos. God's will would be glorified. Dios iba a entronizar su gloria en God medio would de ellos. enthrone His glory. El corazón del pueblo se iba a avivar. The Y a heart of the pesar people de would be toda la oposición del revived. enemigo, And beside la our obra de opposition, Dios se iba a cumplir. the works of Porque God Dios would be estaba con fulfilled. ellos como poderosos gigantes. Because God was with them like ¿Qué a nos powerful enseña la giant. palabra? And what does the word teach Queremos us? ver gloria de Dios en medio de nuestra Do we generación. want to see glory among our Estamos generation? esperando que la gloria de Dios nos visite. Are we waiting for God's glory Hay to que visit avivar us? nuestra We need to expectativa. revive our expectations. Pueblo de Dios, hay que buscar el rostro del People Señor. of God, you need to seek God's Hay face. que ser espirituales. You need to be Hay que spiritual. avivar nuestra espiritualidad. We need to revive Hay our que orar a spirituality. Dios. We need to Hay que pray. subir al monte, como decíamos We ayer. gotta go up to the Hay que buscar a mountain. Dios en tiempo extra. We gotta look for Hay God que in volver a extra los time. tiempos de ayuno. We gotta go back Oh, to ayuno no es fasting. postergar el desayuno 2 horas. Fasting is
not pushing Ayuno es breakfast away for 2 trancarnos con hours. Dios, Fasting humillarnos en su presencia, quebrantar el corazón, gemir en su presencia, pidiendo perdón por los pecados del pueblo. Hay que humillarse delante de Dios. Hay que unirse para trabajar. No es vernos en la iglesia el domingo, saludarnos, charlar 15 minutos e irnos cada cual a hacer nuestro proyecto personal. Hay que unirnos. Tenemos que darnos cuenta. Dios nos ha traído de diferentes naciones. Dios nos ha traído de diferentes lugares. Y ahora estamos aquí en esta casa. Ahora estamos aquí en esta congregación. Ahora estamos aquí en esta iglesia. No por casualidad, no por accidente, no por la suerte, sino porque ha sido un plan de Dios traerte y unirte con otros para que sean un equipo que marquen una diferencia en medio de esta ciudad de Tampa, en medio de esta generación. Hay que unirse, hay que trabajar en equipo, hay que colaborar, hay que comprometerse en la obra de Dios, hay que hacer lo que nos corresponde hacer para que la gloria de Dios nos visite. Si buscamos a Dios, si nos unimos y nos santificamos, hay que santificarse. Y vivir en santidad en medio de estos tiempos es un desafío. Hay un bombardeo de información pecaminoso que ataca nuestra vida desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Usted da un clic, usted mueve, gloria a Dios, su dedo por su celular y ahí está el bombardeo de información de todo tipo. Nadie te ve, nadie te está mirando, pero si hay temor de Dios en el corazón, sabemos que estamos sirviendo a un Dios santo. Sin santidad nadie verá a Dios. Bienaventurados de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Ser santos porque yo soy santo. Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Hay un énfasis a la santidad en la Escritura. Por eso, si nos santificamos, si nos consagramos a Dios, si somos diferentes, si marcamos una diferencia, el escenario está preparado para que Dios nos sorprenda con su gloria. Si buscamos sus rostros, si nos unimos y si nos santificamos, los cielos se abren y en cualquier momento la gloria de Dios nos sorprende. No tenemos que provocar el avivamiento, tenemos que prepararnos para que Dios nos visite. Tenemos que alinearnos con Dios para que Dios nos visite. No tenemos que fabricar avivamiento. No tenemos que producir gloria de Dios. Simplemente tenemos que pararnos entre el cielo y la tierra y vivir como Dios quiere que vivamos. Buscando su rostro, trabajando unidos, siendo íntegros. Esperamos en Dios. Y aunque pasen los días, aunque pasen los meses, aunque la oposición se levante, en cualquier momento, de repente, en un abrir y cerrar de ojos, los cielos se abren, la gloria de Dios desciende y lo que parecía que no iba a suceder, sucede. Bajo la diestra poderosa de Jehová sucede. Porque Dios quiere visitar a su pueblo con su gloria. Primer factor para que la gloria de Dios nos visite es la expectativa del pueblo. ¿Verdaderamente estamos deseando un avivamiento? Vamos a demostrárselo a Dios. ¿Verdaderamente estamos anhelando su gloria? Vamos a alinearnos con Dios. Y Dios nos va a sorprender de una manera especial. Segundo factor que vemos en el libro de Ageo, para que seamos sorprendidos por la gloria de Dios, es la influencia del liderazgo. La influencia del liderazgo. Los líderes tienen que ejercer una influencia a favor del pueblo para que la gloria de Dios nos visite. Ser líder es más que un título. Liderazgo es más que una posición. Liderazgo es más que una popularidad. Liderazgo es más que una jerarquía y una autoridad. Liderazgo es influencia. Liderazgo es el ejemplo. Liderazgo es influenciar al pueblo espiritualmente. Eso es ser líder. Eso es ser un líder que Dios levanta para la bendición del pueblo. En el pueblo de Israel Dios levantó en esta generación a dos líderes claves. Aparecen en el libro de Ageo: Zorobabel
We have Zerubbabel y Josué and Joshua. eran los líderes del pueblo. They were the leaders of the people. Zorobabel era el gobernador. Zerubbabel was the governor. Josué era el sumo sacerdote. Joshua was the high Era la priest. combinación perfecta para guiar a Israel, Perfect combination para to guide guiar a los Israel. judíos. Perfect combination to Ahora, guide the Jews. Zorobabel y Josué But these men tenían que ejercer un liderazgo de influencia had to have a leadership of y solamente influence. lo podían ejercer bajo la unción de Dios. And they could only do this by under Cuando usted God's revisa el anointing. libro de Zacarías, capítulo 4, When you go to Zechariah chapter 4, Zacarías es un profeta vidente, he is a prophet that could un profeta de visiones. see, a guy that would see Recuerde que visions. Zacarías ministró unido a Geo. Remember that Zechariah Eran contemporáneos, was around the same ministraron age en as el mismo tiempo. Haggai. They Por eso ministered at cuando the uno same estudia time. los dos libros, So when you study these ve el two books, complemento del trato de Dios con aquella you see generación. the complements Zacarías of se God's levantó treating. y en una de sus 8 visiones And Zechariah lifted up in one of his 8 vio visions, un candelero he saw que estaba a candle holder encendido. that was being lit. Aquel candelabro encendido It was being lit. simbolizaba a la nación de Israel, And it symbolized the nation simbolizaba of al Israel. pueblo de Israel. It symbolized the nation Pero of en aquel Israel. candelabro había un detalle especial. But there was a special En detail aquella visión Zacarías vio 2 olivos in the candle holder. There were 2 que estaban en la olives parte superior del candelero. that were on the superior part Iban of the candle. suministrando aceite, And they would bring iban out suministrando oil. aceite They would pour out para oil que aquel candelero no se apagara so that these candles would y not se burn mantuviera out. alumbrando en medio de las And tinieblas. it would keep lighting in the midst Cuando of el darkness. profeta le preguntó a Dios, And when the prophet asked ¿qué God, significan esos 2 olivos? what do these 2 olives Dios mean? le respondió, God answered, esos son los 2 ungidos, those are my 2 anointed. Zorobabel y Josué. Zerubbabel and Joshua. Esos son los líderes They are que the yo he leaders levantado en medio del pueblo that have lifted up para in the que middle of the suministren people, aceite, that they will minister para oil, que fluya la unción, so the anointing will a fin de flow, que el candelero no se apague, so that the candles will a not fin de burn que el out, pueblo de Israel sea luz en so medio de las that naciones. in the midst of darkness, Israel will be light. Ahí vemos un principio clave. And we see a key principle. Ser líder Being leader es estar fluyendo con la unción fresca del Espíritu is to Santo. have the anointing, fresh anointing Para flowing. ser líder To be a leader, hay que estar renovando la unción del Espíritu Santo en nuestra you vida. have to renovate the spirit anointing. No es in our vivir de lives. tradiciones, Come on, it's not no es living by vivir de tradition. costumbres. It's not living by Hay customs. principios que son inamovibles en el reino de There's Dios. principles that you cannot Hay shake in the doctrinas que kingdom. son inamovibles, Change in the pero la kingdom. unción se renueva But the de día en anointing día. is renewed. O el aceite fresco tiene que estar fluyendo The en el oil is liderazgo. fresh and it has No to podemos ejercer un flow. liderazgo You cannot have con leadership aceite de antaño. with oil that Hay is que old. fluir en la unción de Dios. You gotta Si flow somos with that líderes, anointing. el pueblo va a recibir la unción de Dios If you're a y leader, el the people pueblo will va a receive alumbrar oil. en medio de las tinieblas And the people will walk in the midst of bajo el darkness trato que Dios tiene con nosotros. under the deal that God has with us. Zorobabel y Josué tenían que hacerlo. And these 2 men had to do El so. liderazgo tenía que asumir esa responsabilidad. Leadership had to take up this Tenían que ser responsibility. influyentes. They had to have ¿Cuáles eran las influence. actitudes que ellos tenían que asumir? What were Ahí the lo vemos en attitudes el they had to libro. have? These are Capítulo in 2, versículos 3 y 4. chapter 2, verse 4 Sobre and todo el 5, versículo 3 and 4. Overall, Dios verse le 4. dice a Zorobabel y a Josué God tells que these tenían 2 que men asumir 3 actitudes. that they had to take up Primer 3 lugar, attitudes. First of all, Esfuérzate. be brave, Renovar las fuerzas. to renew your strength, Sacar fuerzas de la debilidad. to take out strength when you Ser are weak. líder es esforzarse más allá de lo normal. Being a leader is to have more Ser strength líder es than the esforzarse normal. más allá de lo ordinario. It's to go beyond the Ser ordinary. líder es en medio de la oposición sacar un extra. It's that in the middle of the opposition, you take out Comprometerse. extra. Renovar las fuerzas. You are committed, you renew Ministrar your al strength. pueblo. You minister to the people. Oh, Zorobabel y Josué Zerubbabel and tenían que Joshua esforzarse. had to bring Tenían up que strength. sacar ese extra espiritual They had to bring out para the ministrar spiritual al pueblo extra con una unción fresca. to minister to the people with fresh Tenían que anointing. cobrar ánimo. They had to be encouraged. Tenían que confiar en las promesas de Dios. They had to take up courage and No trust era the ellos los que le promises. iban a dar victoria al pueblo. They would not bring Era Dios victory. quien iba a visitar a su pueblo. God would visit his Era people. Dios quien iba a sorprender a su pueblo con su gloria. God would surprise Tenían his que people. cobrar ánimo. They had to No podían have mirar las courage. circunstancias adversas. They could not look No at the podían poner los opposition. ojos en la oposición. They couldn't put their eyes Tenían on que the poner los opposition. ojos en Jehová de los They had ejércitos. to put their eyes Tenían on the que God of creer que Dios armies. era fiel para cumplir sus They promesas. had to believe that God Tenían was que confiar en faithful. Dios. They had to trust Tenían in que God. echar mano de las And promesas to de take Dios. a hold of
of God's promises. pero también tenían que trabajar. And they also had to work. Tenían que ser diligentes. They had to be diligent. Tenían que cumplir la misión que Dios le había dado. They had to fulfill the Tenían mission que that God poner gave las them. manos a la They obra. had to put their hands No podían to work. esperar mejores recursos. They couldn't wait for La better mentalidad de los resources. judíos era esta: The mind of the o Jews esta was casa this. nunca quedará como el templo de Salomón. This home will not be like the No house tenemos of el lodo de David Salomón, that Solomon ni did. tenemos la plata de We Salomón, don't have the gold ni or the tenemos las silver. piedras preciosas, We don't have the ni la stones madera del or the Líbano que wood tenía Salomón. that he No had. tenemos los recursos. We don't have his Esta casa resources. nunca será como la primera. This house will never Sin be embargo, like the Dios first. le dice al liderazgo: But the Lord tells trabajen. the leadership, work. oh, su parte es trabajar. Your Los job is to recursos work. vienen de Dios. The resources Dios nos come va a from sorprender God. con recursos, God will surprise pero hay que us. forzarse, You gotta hay que cobrar strengthen ánimo yourself, y hay que you gotta trabajar encourage para yourself, Jehová and you nuestro gotta Dios. work for the Lord. ¿Cuántos líderes hay aquí en esta mañana? Quiero How ver many su leaders mano. are in this place? ¿Cuántos líderes de esta iglesia hay aquí? How many leaders Esta of the palabra es church para are ti, here? líder. This word is for you, leader. Oh, ¿tienes batallas? You have battles. No tengo que ser profeta ni hijo de profeta para saber. I don't need to be a prophet ¿Tienes to know luchas this. internas? You have your ¿Tienes batallas en inner tu battles, familia? You have battles in your family. Oh, hay veces que quieres venir y decirle a los pastores: lo entrego todo. There's times you want to come into Oh, the me voy pastor, a un here you go, rincón. I'm giving Oh, it voy a all. dejar mi lugar. I'm leaving my No lo place. puedo hacer. I don't La can't oposición do es muy this. grande. Opposition is Pero too si great, Dios te llamó, but if God calls si you, tú eres líder no por nombramiento de hombre, sino por llamamiento if you're a divino. leader, not because Oh, of si men, tú but estás because of guiando God. al pueblo en un área de la iglesia, If you are guiding the porque people Dios in the tuvo un trato area of contigo, church, 'cause God lo que spoke Dios to está you, esperando de then ti what God is expecting en medio from de la you, in the oposición midst of es que tú te opposition, esfuerces, is that you will es que tú strengthen cobras yourself, ánimo, that you will have es que tú courage, trabajes, that you will es que work, tú saques fuerzas that de you la will take debilidad, out strength es que of tú the eches weakness, mano de las that promesas you de will Dios, take a hold of es que God's seas promises, diligente en lo que that Dios you'll te be dio. diligent in what God has Oh, given you. confiando que Dios te va a Trusting respaldar. that God Dios will va a have your pelear back, por ti. that He Dios will va a fight poner for una you. unción fresca He en will ti. bring a fresh El pueblo va a anointing. ser bendecido. The people will be Y la blessed. gloria de Dios nos va a visitar de una manera And the especial. glory of God will visit us in a special Oh, way. Dios se lo dijo a Zorobabel. Ageo told- capítulo 2, versículo In chapter 23. 2, God said this. Dios le da a Zorobabel la garantía. He gives the governor the guarantee Si Zorobabel se esforzaba, that if he was strengthened cobraba himself, ánimo he would have y courage, trabajaba con and he would Josué work y el remanente fiel, alongside of Joshua. Dios le estaba garantizando protección. God was guaranteeing protection. Oh, nadie le iba a poder hacer frente. No one could Dios le face estaba them. garantizando un respaldo divino. God was going to have his back. Dios le estaba garantizando que iba a dejar un legado espiritual a God favor was de otra guaranteeing he generación. would leave behind a legacy. Dios le dice a Zorobabel: te he puesto como anillo de sellar. He tells him, I have Y cuando placed you like a revisamos ring. después la genealogía del Señor Jesús, And when you look through the story of Zorobabel Jesus, aparece en esa genealogía. you see that Zorobabel was a part of En la his genealogía por la genealogy. cual iba a venir el Mesías. And the line Porque of Dios le dio which tribe promesas de Jesus came. pacto Because a God este gave him a líder que levantó en covenant. medio de esta And generación. this leader that he raised up in the midst of this generation. Queremos que la gloria de Dios nos visite. You want for his glory to visit you. El pueblo tiene que tener una expectativa de fe, The people have to have an expectation pero of el faith. liderazgo tiene que ejercer una influencia But leadership also has to bajo have la an unción de influence Dios. under the anointing of Cuando el God. pueblo espera la visitación, When the people are expecting buscando a the Dios, visitation, seeking God, uniéndose uniting y santificándose, and sanctifying cuando los themselves. líderes se levantan When the leaders y stand up ejercen una influencia, and they have an influence, esforzándose, having strength cobrando ánimo and courage y trabajando, and working, estamos creando las condiciones para que Dios nos visite. we're creating the conditions for God to visit us. El plan de Dios no es que seamos una mega iglesia. The plan of God is not that we may be a mega church El plan de Dios no es que seamos la iglesia más grande de la ciudad. or we're the biggest church in the city. El plan de Dios no es que tengamos el templo más majestuoso The plan of God is not that we have the ni biggest tengamos temple los programas más efectivos. and the best El programs. plan de Dios es que la gloria nos visite. His plan is that His glory may visit Oh, us. que la gloria nos sorprenda. That His glory surprise Que la us. gente pueda mirar la iglesia misionera That the church may y see pueda the decir: missionary wow, church, veo fuego de Dios en ese lugar. and they can say, I see Veo fire of gloria de God. Dios en ese campamento. I see the glory O of veo God over that pecadores camp. convertidos. I see Veo sinners enfermos being sanados. converted. I Veo see the sick endemoniados being que healed. entran cautivos y salen libres. Demon possessed Oh, being veo freed. gente siendo transformada. People being Viendo transformed. familias completas restauradas. Families Eso being es gloria de restored. Dios. That is Eso es lo que glory Dios of ha God. prometido a That su is what God pueblo. has promised. Oh, pueblo, ten la expectativa correcta. You got to have the right expectation. Liderazgo ejerce la influencia. Leadership, you got to influence. Y entonces vemos en Ageo un tercer factor And que then no we falta. see the last El factor, protagonismo de Dios. the protagonism of God. La expectativa del pueblo, The expectation of the people, la influencia del liderazgo the influence of leadership, y el protagonismo de Dios. and the protagonism of En God. una visitación
de la gloria de Dios, in the visitation of no hay glory of otro God, protagonismo there is no other que no sea el del Señor. protagonist than the one of the Lord. No hay otro protagonista que no sea Jehová de los ejércitos. There is no other protagonist than No hay God otro himself. protagonista que no sea el Rey de Gloria. No other character that is not the King Por of eso hoy glory. escasean los avivamientos. That is why we don't see revival. Porque los hombres queremos ser protagonistas. Because the man wants to be the Oh, queremos ser el protagonist. predicador que todo el mundo We oye. want to be the preacher that El everyone cantante hears. que todo el mundo The compra. singer that everybody El buys. escritor cuyos libros se venden en todo el The mundo. writer whose El books are pastor sold de la mega worldwide. iglesia. The pastor of the Queremos mega ser la church. persona admirada. The person to be Queremos ser la admired. persona bendecida. The person that is Queremos ser la blessed. persona usada. The person that Tan is pronto Dios used. nos empieza a usar, And as soon as levantamos God un uses ministerio us, con nuestro we nombre, lift up a ministry Ángel with our Toledo S.A. Angel Y empiezo a Toledo promocionar mi imagen. And I promote Empiezo a my promocionar mi nombre. And I promote O my empiezo name. a promocionar mi programa. And I promote No my puede programs. haber You avivamiento cannot have cuando hay revival. protagonista humano. When there is No a puede human haber visitación del cielo There cannot cuando be hay visitation protagonismo de hombre. when there's a La protagonism visitación of del man. cielo viene cuando nos Visitation of quitamos heaven del comes medio when y we le step damos out a of the Dios el way primer and we lugar give God the en medio de first su place pueblo. in the midst of his people. La visitación de Dios nos sorprende The visitation of God cuando los surprises que us. trabajamos para Él When we work for lo him, hacemos sabiendo que somos colaboradores de Dios and we do so knowing that we o co-work que with somos God, ministros del that Señor, we are ministers of que lo the que Lord, hacemos es por su gracia, that what we do is by es his por su grace, misericordia, es para su it gloria is by his mercy, y le damos a Él el primer lugar. and we give him the Veamos first el place. protagonismo de Dios en el libro de Ageo. Let's look at Oh, how Dios God es el worked que in this tiene book. toda la preeminencia. He is the one that has, Él es el Rey soberano y poderoso. that has all the presence. Los siervos somos su equipo ministerial. He is the king and the servants Y are así just el his profeta team. Ageo se lo estaba haciendo conocer And that's what the prophet was a showing Zorobabel to the a governor, Josué, to Joshua, y al remanente fiel. and to the faithful Les remnant. estaba diciendo, Dios es el protagonista. He was saying God is the protagonist. Dios es el que va a cumplir sus promesas de pacto. God will fulfill his Veamos que covenant. Dios es el que se comprometió. You see that he is the Las one who made gloriosas promesas de Dios son anunciadas en Ageo capítulo the 2. covenant. He makes these promises. Dios le promete al pueblo promesas de comunión. He promises communion. Versículo 5. Verse 5. Dios le dice al pueblo, He tells the people, conforme al pacto que hice con vosotros, according to the covenant cuando I did los with saqué you, de la tierra de Egipto, when I took you out of the land así of mi Egypt, espíritu estará con vosotros. just like that my spirit will be Estaré with con you. vosotros. I will be with No los you. dejaré ni I los will not abandonaré. leave you nor Oh, forsake Dios you. le estaba dando al pueblo promesas de comunión. God promises La garantía communion. del pueblo The guarantee of the era people que Dios iba a estar con ellos. was that God would be with Que them. Dios le iba a respaldar en la obra. That he would back Que them Dios up no in le the iba a work. abandonar ni un solo That he instante. would not leave them Dios for le a dio minute. promesas de victoria. That he gives promises of Versículo victory. 6 y versículo 7. Verse 6 and 7. Dice Dios, God voy a says, hacer temblar los cielos. I will make the Voy a heavens hacer shake. temblar la tierra. I will make the earth Voy a shake. hacer temblar las naciones. I will make the nations Vendrá el shake. deseado de las The naciones. desired of the Y nation llenaré will de come. gloria esta And I will casa. fill this home with Ha glory. dicho Jehová de los The ejércitos. Lord of the heavens says. Dios le estaba prometiendo al pueblo la victoria. God was promising Voy a the hacer people temblar a los victory. enemigos. I will make the enemy Voy a shake. conmover los cimientos de la I tierra. will shake Y the les voy a foundations of the visitar. earth, and I will El visit you. deseado de las naciones va a venir a The ustedes. desired of all nations Y esta will come casa to se you. va a llenar de la gloria de This Dios. house will be filled with his Dios le glory. estaba dando promesas de provisión. He promised provision. Seguimos en el capítulo 2, versículo 8. We see verse, Dios chapter le 2, dice, verse 8. mía es la plata He says, mine is the y silver. mío es el oro. Mine is the gold. Ha dicho Jehová de los The ejércitos. Lord of the army says. Ellos decían, no tenemos recursos para edificar esta They casa. said we have no resources. Esta casa nunca va a quedar como la casa que hizo Salomón. This home will never be Sin like embargo, the Dios le house está of diciendo, Solomon. pónganse a trabajar. But God No says, esperen work. que vengan los recursos para Don't trabajar. wait for the resources. Trabajen Work. y los recursos van a venir And the porque resources mía es will la come, plata because y mío es el oro, Mine is the ha silver and the dicho Jehová de gold, los says ejércitos. the Lord Almighty. Dios le da promesa de paz. He gives them promises of peace. Versículo 9. Verse 9. La oposición se había levantado. Opposition was La oposición lifted. se iba a multiplicar. Opposition was being Pero Dios dio multiplied. su palabra. But God gave his word. Daré paz en esta casa, I will give peace in this home. ha dicho Jehová de los The ejércitos. Lord Almighty Los has opositores said. van a caer. The opposition La will oposición fall. se va a The desvanecer. opposition will Esta come casa undone. será visitada This con la house paz de will be Dios. Esta filled casa with será God's visitada peace. con la shalom de Dios. The house will be ¿Qué visited tenía by God's Israel shalom. Para What did hacer la Israel- obra de Dios? What did they have to do God's work? Simplemente promesas. All they had were promises. Promesas de pacto. Promises of covenant. Promesas de un Dios que cumple su palabra. Promises of a God who Dios no es fulfills hombre his que word. miente, God is not a man ni who hijo de lies, hombre que se arrepiente. or a son of man Él who dijo repents. y él hará.
He said and he Él will habló y Él ejecutará. do. He Por has eso spoken cuando and he la will gloria do. nos visita, That is why when the glory todo visits us, protagonismo es de Dios. all protagonism En el libro de belongs to Ageo el God. protagonismo absoluto es de Dios. In this book, Él all tenía protagonism todo is for control. God. De ahí que en los 38 versículos de este libro, In all 38 verses of this el book, nombre de Jehová aparece en 34 ocasiones. the word Jehovah is there Hay 34 una times. reiteración al nombre de Dios. There is an iteration Hay una to God's name, reiteración al protagonismo de Dios. to his No hay otro protagonism. protagonismo en medio del pueblo. There is no other protagonism Oh, in the toda midst la of the gloria y people. toda la honra All the glory and all the es para honor nuestro Dios. is for our God. Estamos esperando una visitación de Dios. We're waiting a visitation from No God. pensemos en nuestro Let's ministerio. not think of our ministry. No pensemos en mi ministerio. Let's not think of my ministry. No pensemos en mi visión. Let's not think of my No vision pensemos en mi proyecto. or my project No pensemos en mi sueño. or my dream. Oh, vamos a darnos cuenta que hay un proyecto mayor. Let's realize there's Es a el greater proyecto que Dios project. tiene con su pueblo. It is what God Ser has with parte his de ese people. proyecto es un gran privilegio. To be a part of it is a great Comprometernos en privilege. ese proyecto es un gran privilegio. To be a part of it is a Trabajar great para que ese privilege. proyecto se cumpla es una gran dicha que Dios nos ha To dado. work so that it comes through, it is Por a lo great tanto, vamos a hacerlo blessing. Therefore, sin let's do buscar it. protagonismo, Let's sin not look buscar for el mejor protagonism. lugar, Let's sin not look for buscar the best tener la place. preeminencia. Let's not Si look- tengo que menguar Let's not look para for que otro presence. crezca, que así sea. If I have Pero to que al diminish, final others can grow, la let it gloria be. sea para Dios. But that all Que glory Dios be nos for visite God. y que That todo God el may pueblo visit us. caiga bajo el And that peso de his la glory gloria may de Dios. fall under the weight of God's glory. Cuando esa actitud está en medio de nosotros, When that attitude is among us, estamos alineados con la voluntad de Dios. we are lined up with God's will. Y Dios nos va a sorprender con su gloria. And we are surprised by Oh, his sin lugar a glory. duda, hermano, el libro de Ageo And without a doubt, this nos book, transmite principios claves. it Veamos el cumplimiento de esta palabra. we see the Se fulfillment of cumplió this la word. palabra profética de Ageo. His word Oh, was fulfilled. se reconstruyó el templo The temple was bajo el liderazgo de reconstructed Zorobabel y Josué. under the Zorobabel, leadership of Joshua and Josué Zerubbabel. y un remanente avivado en su corazón y se lanzaron a reconstruir el templo. A pesar de toda oposición, el templo fue reconstruido. And across all opposition, the temple was reconstructed. Oh, Dios sumó al equipo otros hombres. And to the team, God added more men. Llegó Esdras, We have Esdras llegó Nehemías and Nehemiah. a contribuir con la edificación de la ciudad. And they reconstructed the city. Esdras, el sacerdote, restauró el culto a Jehová. Esdras as priest. Nehemías en brought tiempos back the récord, en service. 52 días, reconstruyó. 2 days Nehemiah reconstructed Israel the walls of the experimentó city. un avivamiento especial en medio de aquella generación. And Israel El experienced pueblo se arrepintió, a special se glory. apartó de sus pecados, The people went away rompió from las the alianzas sin. impías con otras They naciones, broke alliances se with other santificaron, nations. They were se sanctified. consagraron a oír la ley de Dios. They listened to God's Dios le dio law. victoria sobre los God enemigos. gave them glory El above templo their fue enemies. levantado. The temple was Israel reconstructed. celebró la gran victoria. Israel Dice que celebrated pusieron a victory. los levitas sobre el muro que habían edificado. The Levites were put Dos above codales the wall. iban por encima del muro alabando a Dios, Two men would walk around the wall celebrando praising la God. victoria de Dios. Praising Dios the había victory. visitado aquella generación. God had visited La that gloria de generation. Dios había caído sobre aquel pueblo. God's glory had Hoy fallen los on this enemigos generation. habían sido aplastados, The enemies had habían been, sido reducidos a la had been impotencia, reduced. porque Dios peleaba a favor de Israel. because God would fight in favor Años of después, Israel. aquel templo fue remodelado. And years later, the temple was Bajo el remodeled. gobierno de Herodes el Grande, Under the un rey government of impío. Herod the Great. Oh, Dios usó todas las riquezas de este rey He was a worldly para que king. aquel templo fuera reconstruido, And God fuera used his remodelado. riches for his temple Y to llegó be a tener una remodeled. gloria mayor que el templo de Salomón. And its glory was Llegó a greater tener un than resplandor Solomon's mayor que el glory. que había tenido el templo de And Salomón. its shine was El glory dueño than del oro y de la Solomon's plata, glory. que es Jehová, The owner of había silver and bendecido a los gold judíos. had blessed Y ahora the tenían Jews. una de las maravillas del mundo antiguo, el And now they templo de had Jerusalén. one of the seven Dios marvels les of the visitó old de una days. manera especial, pero lo más grande And he visited in a special way, but the es que a greatest ese of them all templo is that in this temple fue donde vino el deseado de las naciones. was where the desire of the nations Fue donde came. apareció Jesucristo de Nazaret durante su That's ministerio. where you see Jesus Oh, throughout his ministry. muchos años después apareció Jesús Many years later, you see enseñando en el Jesus templo, teaching in this santificando el templo, sanctifying this diciendo temple, esta casa es casa de oración saying, para todas las "A naciones. house of prayer this Oh, is." sanando en el templo, Healing in the proclamando temple, las maravillas de Dios. proclaiming Se God's cumplió la miracles. palabra del profeta Ageo, The word of el deseado de todas las naciones. the word of the prophet was fulfilled. The desired Visitó by all aquella nations casa visited y that aquella home, casa se llenó con la gloria and de that Dios. home was filled with the glory of God. Por lo tanto, hermano, la palabra del profeta se cumplió. Therefore, the word of the prophet Y came los to be. principios revelados en este libro de Ageo And the principles that were siguen revealed vigentes para el cuerpo de Cristo en estos postreros through the tiempos. book is still up to date for today. Los principios siguen siendo los mismos. The principles are still the same. Dios no ha cambiado.
God has not changed. Los hombres hemos cambiado. We Y have los hombres changed. queremos hacer un cristianismo diferente. And we want to do Pero Christianity Dios sigue siendo el differently. mismo Dios. But God is the same Y el que God. quiera avivamiento se tiene que alinear con Dios. And whoever wants revival El needs que to quiera line up with encontrarse God. con la gloria de Dios se tiene que alinear con Dios. And whoever wants to find His La glory has iglesia to que line up quiera with una God. visitación de Dios se tiene que alinear con Dios. The church that wants His Oh, el visitation needs to pueblo line que up with quiera que la God. gloria de Dios les visite se tiene que alinear con Dios. The people who wants God's glory ¿Cuáles has son to esos line up with principios? God. Repasémoslos por última vez. Let's look at them one last Para time. que la gloria de Dios nos visite, For His glory to visit us, tiene que haber una expectativa en el pueblo. we got to have expectation in the El people. pueblo tiene que afirmar la fe de su corazón. We need to affirm ¿Cómo? the faith. Con espiritualidad, buscando el rostro de How? Dios. Seeking God's face. ¿O cómo? Con unidad, How? With trabajando en unity. equipo. Working in a team. ¿Cómo lo pueden hacer? Con santidad, And with holiness. consagrándose delante de Dios. Consecrating La ourselves expectativa before del God. pueblo es el primer factor. The word, El the segundo people's factor es la influencia del liderazgo. expectation is number one. Number two Los is líderes influence. tienen que avivar la visión. Leaders have to Tienen que revive the suministrar vision. unción al pueblo. They gotta minister Tienen que anointing. influenciar al They pueblo. gotta influence the ¿Cómo lo people. hacen? How do we do it? Esforzándose, By strengthening, sacando fuerzas de la debilidad. by bringing strength out of ¿Cómo lo weakness, logran? Confiando en las promesas de Dios. by trusting God's Cobrando promises, ánimo. by having Sabiendo que courage, todas las promesas de Dios son en Cristo sí y en Cristo amén. believing that in God all promises are Creyendo to que happen, Dios va a cumplir su palabra. believing that He will fulfill ¿Cómo His lo word. logran? How do you do Sin this? lugar a duda. O Without a trabajando, doubt, by working, siendo diligentes, by being diligent, estando comprometidos. by being Es el compromised. tiempo de comprometerse con It is Dios. time to Es el have tiempo de commitment with cumplir el God, llamado de Dios en to nuestra fulfill vida. the calling in No our puedes lives. esperar un mejor tiempo que este para servirle a You Dios. cannot wait for a better No va a time than venir this. un mejor tiempo que este. There El will not mundo be a va de better mal en time than peor. this. The El world is afán y going la from ansiedad worse se to siguen worse. multiplicando. The Si bad estás keeps esperando tener multiplying. todo resuelto para servirle a Dios, estás equivocado. If you're waiting for Oh, everything to be solved, levántate. then you are wrong. Sal del grupo que se ha quedado atrás. Stand up and Sal walk out del of that pelotón group que that se has quedó been allá left. en la retaguardia. Leave Y that people, súmate those al que people va that en la have been left. vanguardia. And add Y dile, yourself up to the Señor, front yo line. quiero ministrar And say, en Lord, I medio want de to esta minister generación in the con midst una of this unción fresca de generation tu Espíritu with the Santo. fresh anointing of your Spirit. La influencia del pueblo unida en tercer lugar al protagonismo de Dios. The influence of the people is united Dios va a cumplir to the sus grandes protagonism of promesas. God. God will fulfill His great Oh, promises. promesas de pacto, Promises of promesas de covenant, comunión, promises of promesas de community, victoria, promises of victory, promesas de provisión, promises of provision, promesas de paz. promises of peace. Serán cumplidas porque Dios They will be fulfilled sigue because siendo el Rey de Gloria. God is still the King of glory. Oh, gloria a Dios, hermanos, ante la eminencia de estos últimos tiempos, And before the last terminamos days that haciéndote we este see, llamado en esta mañana. we call you for this calling this morning. Hay algo especial que Dios tiene para esta iglesia. Something special God has for this church. Hay algo especial que Dios tiene para la iglesia misionera. There is something special for Y missionary pudiéramos church of hablar de la Tampa. iglesia universal, And we could speak of the pudiéramos universal hablar de la church. iglesia en Tampa, We could speak of the church pero in en esta Tampa. mañana esta palabra es directamente para esta But iglesia. this morning, this word is Hay directly algo for you. especial que Dios tiene para esta iglesia. There is something special the world El que that God conoce la has for historia you. de se tiene que dar cuenta que Dios ha visitado este lugar. And the people of this church has Dios ha realized sido God has fiel con visited. esta iglesia. He has been faithful. Oh, Dios le ha dado victoria a este pueblo. He has given you victory. Dios ha traído a este pueblo, gloria a Dios, de la mano. He has brought you by the Dios ha hand. bendecido a esta iglesia. He has blessed Dios ha this church. añadido almas nuevas. He has brought Dios ha hecho new grandes souls. cosas en este He lugar. has done great things. Pero no sé si te atreves a creer en esta mañana But I don't know if you dare to que believe la this gloria morning postrera de esta casa that the later glory será of mayor this que la house primera. will be greater No sé than si its te atreves a former. creer en esta mañana que lo mejor de Dios está por venir. I don't know if you can dare to believe that the best is yet to come. No sé si te atreves a creer que los que están aquí en este tiempo I don't know if you dare to believe that those van a that are cegar here lo que otros han sembrado. will reap what Otros others have sembraron con sown. lágrimas. Others sowed Otros with pagaron el tears. precio para que esta iglesia se mantuviera en They este paid the lugar. price so the church would stay Ahora in has this venido place. tú de un rincón del mundo, And now you come from a corner of the desconocido, world, ni sabía que ibas a estar an aquí, unknown place. pero You Dios did te not know trajo you con would be cuerdas de here. amor. But God brought Fue you Dios by el que te love. guió a este It lugar. was God who guided Podías you haber here. puesto tu tienda en cualquier otro lugar, You could have set pero camp Dios te anywhere trajo a else. Tampa. But God brought Dios you te to añadió Tampa. a esta iglesia He added you to misionera. this church. ¿O por qué? Porque Dios why? tiene un proyecto con esta Because he has casa. a project Dios for tiene this un plan house. con este He lugar. has a plan for Dios this tiene un place. propósito con esta has a iglesia. purpose Dios for this quiere church. entronizar su gloria He wants to en enthrone esta his casa glory de in una this manera house. sobrenatural. In a supernatural way. Dios nos quiere visitar. God wants to visit Es us. más de lo que podemos producir. It is more than Es what más we de lo can que podemos produce. pedir. More than what we Es can más de lo ask. que podemos entender. More than what we can Cuando la understand. gloria de Dios nos visita, When His glory
todo visits cambia. us. Everything Este changes. santuario se va a quedar pequeño. The sanctuary will be Este too santuario small. no va a dar abasto It will not para be las enough multitudes for the que van a multitude venir that will buscando el come, toque de Dios, looking for buscando God's la touch, palabra de Dios, looking for God's buscando la word, solución de Dios looking para for sus God's vidas. solution for their lives. Oh, algo sorprendente va a suceder. Something surprising is about Algo to que happen. viene del cielo. Something that comes Algo from que viene heaven. de repente. Something that's coming out of Algo que nowhere. estremece los cimientos del infierno. Something that will shake Algo the que hace que la foundations of oposición hell. se desvanezca. Something that will make the Algo que opposition nadie fall. puede impedir que suceda. Something Es that lo will que not Dios be va a hacer stopped en by este lugar. anyone is what God will do in this place. Ahora, para que eso suceda, Now, for that to happen, tiene que suceder lo que pasó en el libro de Ageo. and what happened in the book of Haggai needs to happen Dice here. que se despertó el espíritu de Zorobabel. It says that the spirit of Zorobabel was awakened. Se despertó el espíritu de Josué. The spirit of Joshua was awoken. Y se despertó el espíritu del resto del pueblo. And the spirit of the rest of the people. Mira este detalle, quizás el detalle final de esta palabra And en look esta at this mañana. final detail. Todo el pueblo no respondió. Not all of the people answered. Todo el pueblo no se comprometió. Not all of the people were committed. Todo el pueblo no se puso a trabajar. Not all the people started Fue to un work. remanente, It was a remainder, un pequeño a remanente, small remainder el que le creyó a Dios, that believes God, el que avivó la expectativa, that revived their el que ejerció la expectation, influencia that y el que le revived dio a Dios todo el influence, protagonismo. and gave God all Pero of la the buena noticia protagonism. es But the good que a news pesar de que is todo el pueblo no reaccionó, that even though not everybody con answered, ese remanente, with that remainder, Dios glorificó su nombre. God glorified His name. Dios no busca que todo el pueblo reaccione. He's not waiting for everyone Siempre en el pueblo va a haber gente espectadores, to react. There will always gente be sin spectators, compromiso, people with no o commitment, gentes insensibles, people that are gente que han insensitive, perdido toda sed espiritual. people that have lost all Pero en todo spiritual lugar thirst. y en esta casa también But in this place, hay un remanente fiel. there is a faithful Hay remainder. hombres y mujeres There's men and que women le están creyendo a Dios. that are believing Hay hombres y God. mujeres There's que men and saben que women es el tiempo de la visitación that de know Dios. there's the time of Esa God's gente visitation. tiene que despertar el This is corazón. when we need to wake Esa up. gente tiene que unirse. They need to Esa unite. gente como remanente fiel As a faithful tiene que remainder, clamar they en need to santa convocación cry a Dios. out and call Esa out. gente entre la entrada y el altar tienen que llorar. Those people between the altar and the Tienen entrance que need gemir. to cry out. Tienen que clamar. They need to Y cry tienen que out. creer And they need to que en believe cualquier momento that in any moment, el Señor hace temblar este lugar. that God will make El this place deseado de las shake. naciones visita esta The casa. desired of all Esta nations will casa visit se this llena home. con la gloria This home will be filled y with esta the ciudad glory. es transformada. And this city Y is cuando transformed. veamos esa visitación de Dios, And we see this no habrá transformation. protagonismo humano. There will be no No human podemos decir opposition. fue por ese We predicador, will not be able to ni say fue it por was ese maestro, this preacher or ni this fue por esa teacher. orquesta, It was this- ni fue por este this ministerio, band or this ni fue por ministry. estos recursos. It wasn't these Tendremos que resources. postrarnos We'll have to y kneel decir down a Él and say y solo to a him, Él and only sea la him, gloria be all the y la glory, honra and all por the los siglos de honor los siglos. for the Amén. centuries to come. Amén. Bendito sea el nombre del Señor.